Quiero decirle que somos una generación que se aburre muy rápido, ¿cierto o no? Bueno, por lo menos la generación joven es una generación que se aburre muy rápido. Necesita, de acuerdo a la dinámica digital en la que viven, frecuentes estímulos para estar entretenidos. Nomás piense un momento en un viaje, ¿verdad? De 5, 6, 7 horas, ¿verdad? Y los chicos, ¿qué les pasa? ¿Van entusiasmados? ¿Van mirando las nubes del campo, ¿verdad? ¿Van mirando las montañas? No, van aburridos. Y a lo mejor nosotros hemos pasado por eso. En esta mañana quiero hablarte de un síndrome. Bueno, estamos en una época que a todo le queremos encontrar un síndrome. Y este se llama el síndrome de burnout. Ahorita lo voy a explicar. ¿Alguien sabe cuál es el síndrome de burnout? Bueno, Juan, voy a inventar un nombre ficticio. Juan era un joven profesionista. Y él comenzó a trabajar en una empresa que recién comenzaba. La vio crecer. Formó junto con sus compañeros un gran equipo de trabajo. Parecía que todo iba bien. Hasta que un día empezó a experimentar sentimientos de que algo faltaba en su vida. De que no había nuevos desafíos a los cuales enfrentarse. Sentía que su vida se tornaba monótona y aburrida, por lo que Juan renunció y comenzó a buscar un nuevo trabajo. Juan no abandonó su trabajo por buscar un mejor sueldo, ni porque la oficina estuviera cerca de su casa. Solamente escapó del aburrimiento de enfrentarse todos los días a la misma tarea. El síndrome de burnout es una nueva patología laboral, eso dicen, que se caracteriza por un profundo estado de aburrimiento, depresión y descenso de la autoestima por tener un trabajo monótono. Estas personas, en apariencia, pueden verse atareadas, que están haciendo cosas, pero en realidad viven huyendo de su aburrimiento. ¿Y sabes dónde se refugian? En las redes sociales, tratando de darle algo de novedad a su vida, pero sin éxito. Ahora, yo quisiera preguntarte a ti, ¿estás cansado de una vida monótona? ¿Quieres experimentar nuevas cosas? ¿Sí o no? ¿Quieres hacer algo para mejorar el mundo en el que vives? ¿Quieres que tu vida gire alrededor de algo extraordinario? ¿Será que pareces el síndrome de burnout? Muchas personas, quizá incluido tú mismo, están esperando que algo extraordinario ocurra en sus vidas, que los pueda llevar a experimentar algo nuevo, que les haga sentir algo, que son parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Ahora, ¿por qué te platico esto? Hoy vamos a comenzar una nueva serie que se llama Encuentros con Jesús que cambian vidas. Señor. Y Juan Marcos, dice la tradición, estuvo al lado del apóstol Pedro, probablemente un tiempo que Pedro estuvo en Roma, y él fue quien escribió este evangelio. Este es el más corto de los 4 evangelios, solo tiene 16 capítulos,
Y es un evangelio, hermanos, que nos lleva con mucho dinamismo a través de la vida, del ministerio y de la obra de nuestro Señor Jesús. Yo te animo a que lo leas, está padrísimo. Y yo creo que al igual que quienes presenciaron el ministerio de Jesús, vamos a quedar asombrados de lo que el Señor hizo y puede hacer en nuestras vidas. Ahora, aquí Marcos nos relata cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos. A ver si pusieron atención a la lectura. Aquí se mencionan 4 de sus discípulos. ¿A quién se menciona? A Pedro o Simón. Se menciona a Andrés, que era hermano de Pedro. Se menciona a Jacobo o Santiago también. Y se menciona a Juan. Eran hijos de Zebedeo. Ahora, ¿a qué se dedicaban estos hombres? ¿Recuerda usted en la lectura? Eran pescadores. Es muy interesante, hermanos, ver el llamado de estos hombres, porque estos hombres eran personas ordinarias en su sociedad. Simón, Andrés, Jacobo y Juan, acuérdense de esos nombres, eran judíos de la región de Galilea. Simón, el Evangelio nos dice que era un hombre casado, no sabemos de los demás, pero de Pedro sí. Sabemos que Andrés, en los otros evangelios, había ya sido discípulo de Juan el Bautista. Eran hombres que se dedicaban a la pesca, que tenían una formación educativa modesta y no eran parte de una élite social, de un grupo de influencia, ya sea económica o política o religiosa. Ellos, quizá en palabras de muchos de ustedes, eran pues como aburridos, eran ordinarios. A lo mejor, así como nos lo presenta en este momento el Evangelio, pues no son personas a las que nosotros quisiéramos seguir o a quienes quisiéramos imitar. Eran ordinarios, eran del montón. Y yo sé que muchos de ustedes, mis queridos hermanos, amigos, mis queridos jóvenes, no quieres ser ordinario. No quieres ser del montón, y qué bueno que sea así. Pero a veces muchos en esa búsqueda de lo extraordinario acabamos siendo también del montón. Acabamos teniendo una vida monótona que se basa en la búsqueda de lo nuevo y de lo extraordinario, pero no logramos encontrarlo. Y entonces queremos experimentar aquí, queremos experimentar allá, somos llevados de un lado a otro como una pequeña pluma por el viento, y a lo mejor creemos que somos únicos y extraordinarios, pero si somos honestos, quizá acabamos siendo también del montón. Vivimos en una generación que tiene poca estabilidad laboral, personas cambiando de trabajo cada momento, ¿verdad? Con mucha facilidad, no tienen la camiseta puesta, dirían, ¿verdad? Bueno, tampoco se trata de ser como los que les vamos al Cruz Azul, ¿verdad? 20 y tantos años de no ser campeón y bueno, ya la camisa no la traemos puesta, está media escondida por ahí, ¿verdad? Pero seguimos yéndole a ese equipo, no sé por qué, no sé si es un castigo, qué pasa por ahí, o mala cabeza, dicen por ahí. Es necedad, dicen por ahí. Pero vivimos en una generación entonces que tiene poca estabilidad relacional, poca estabilidad laboral. Vivimos en una generación que están demasiado conectados a las redes, pero desconectados de la realidad y de las personas que le rodean. Una generación que escucha la palabra compromiso y les da escalofrío.
vivimos en una generación deseosa de dejar de ser del montón y ser personas extraordinarias. Porque sabes, toda persona, no importa de qué generación seas Rooks, ¿verdad? Como tu servidor, seas millennial, seas generación Z, la que se te antoje, donde hayas nacido. Todas las personas necesitamos tres cosas. Claro, los que somos más viejitos, esas cosas como que eran mucho más claras, estaban como más firmes, pero todos necesitamos identidad, una imagen y un propósito. Aunque me digas que no, lo necesitas, todos. Y Dios nos dio a todos nosotros en su creación, desde el principio, estas tres cosas. Nos dio una identidad que, mira, muchos se pasan los 40 años primeros de su vida navegando y buscando su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cierto o no? Bueno, tú puedes encontrar en Cristo una sólida identidad. Eres hijo o hija de Dios. Eres creación especial de Dios. Puedes encontrar una imagen. Cristo está en ti. Y puedes encontrar un propósito. Dios te creó para que tú seas parte de su extraordinario reino. Pero muchas veces la religión que hemos aprendido nos aburre. Sobre todo chicos, chicas que han nacido en las iglesias, en la iglesia, muchas veces te enseñamos una fe que se basa en reglas. Haz o no haz. Toca o no toca. Di o no di. Y poco quizá te enseñamos que lo más maravilloso de nuestra fe es que no se basa en reglas, se basa en una relación personal, de amor, con el Dios que todo lo hizo, que es Jesucristo. Y en esta historia del Evangelio, vamos a ver cómo estos 4 hombres ordinarios y aburridos, déjeme decirlo así, conocieron a Jesús y su vida se volvió extraordinaria y de una influencia tal que hasta el día de hoy tú y yo hemos sido impactados por sus vidas. Entonces, ¿estás cansado de tu vida? ¿Estás monótono? ¿Estás aburrido? Yo te animo a que busques y encuentres en Jesús eso que tu vida necesita para dejar de ser ordinaria y convertirse en una experiencia extraordinaria de vida. Ahora, Simón, Andrés y Jacobo y Juan, de alguna manera tenían inquietudes, porque uno ve los relatos paralelos en los otros evangelios, Mateo, en Lucas, en Juan, y uno encuentra, por ejemplo, que ellos deseaban que su mundo cambiara. En Juan capítulo 1, versículo 40 al 42, el evangelista nos deja ver que Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista. Tenían un espíritu inquieto. Estaban buscando no solo la verdad, estaban buscando cambiar su mundo, porque ellos vivían bajo el yugo del Imperio Romano. Y ellos empezaron a escuchar a un hombre vestido con piel de camello que decía: arrepentíos y convertíos. Y él captó su atención. Y comenzaron a escuchar a Juan. Y cierto día Juan vio caminar a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Juan que entonces estos discípulos
Dejaron de seguir a Juan y fueron tras Jesús. Maestro, ¿dónde moras?, le preguntaron. Jesús les dijo: vengan y vean dónde vivo. Y dice que se quedaron con él el resto de la tarde, la noche, y al siguiente día Andrés, entusiasmado, fue a buscar a su hermano Pedro y le dijo: Simón, hemos hallado al Mesías de Israel. Hombres rudos, hombres trabajadores, hombres esforzados. Porque hay un detalle, no sé si lo miras, estaban chambeando. Y aquí hay una lección para todos nosotros. Dios no usa a los flojos. Todos nosotros, y en especial esta generación, tiene que aprender el valor del trabajo. Trabajar es algo padrísimo. Trabajar es algo que te dignifica. Trabajar es algo que te hace sentir útil. Trabajar es el plan de Dios para tu vida. No es un castigo por el pecado. Quitas esa mala teología. Papás, por favor, no castiguen a sus hijos con ir a trabajar. Ese no debe ser un castigo. Y aquí Jesús, al llamar a sus primeros discípulos, ¿qué es lo que hace? Llama a personas que están chambeando duro ahí en la barca. Simón y Andrés tenían las redes en las manos. Juan y Jacobo las estaban remendando junto con los jornaleros de su padre. Estaban ocupados. Porque, ¿sabes? Dios usa personas que tengan la disposición de chambear. El reino de los cielos no es para los flojos. Por favor, si tú estás queriendo ser pastor, si tú estás queriendo estudiar en un seminario, porque no te quedó de otra, porque no pasaste el examen de la uni, estás equivocado. El reino de los cielos es para los valientes y es para los chambeadores. Así que Pedro, Juan y Jacobo, Andrés, eran hombres esforzados, chambeadores. Y no solo eso, eran hombres dispuestos. Y eran hombres de corazón sensible. Abre tu Biblia, por favor, vamos a otro evangelio, porque hay un detalle aquí que quiero resaltar de ellos. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. ¿Ya lo tenemos? Sígueme, por favor, en la lectura. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. El lago de Genezaret es el mismo lago de Galilea, era otro nombre que tenía. El gentío se agolpaba sobre de él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros,
que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice el texto? Lo siguieron. Qué extraordinaria historia, porque Lucas da más detalles de ese encuentro. Entonces tenemos a 4 hombres ordinarios ante la majestad de Jesús. Y entonces dice Lucas que Jesús le pide una de sus barcas, lo mete tantito adentro, el aire del mar, ¿verdad? Bueno, era un lago, es un lago de agua dulce. Ayudaba para que las multitudes escucharan su mensaje. Y al terminar el mensaje hay un detalle que Marcos no nos lo cuenta, pero aquí quiero que veamos, reflexionemos en él. Les dice Jesús: vamos mar adentro, vayan, tiren la red. Y Pedro, que no se sabe quedar callado, como muchos de nosotros, le dice: Señor, toda la noche chambeamos duro y no pescamos nada. ¿Qué hubieras hecho? ¿Hubieras vuelto a meter la red? Porque si alguien ha ido a pescar alguna vez, no se pesca a las 10 de la mañana, a las 12 del día. Se pesca en la madrugada, antes del amanecer. Y le chambearon duro, se desmañanaron, le trabajaron, aventaron la red y no sacaron nada. Pero aquí tenemos a un hombre dispuesto, a Simón, de prestar su barca, y no solo de prestar su barca, sino dijo: bueno, este hombre parece que es profeta, es su pensamiento quizá. ¿Y qué le dice? En tu nombre voy a echar la red. ¿Y qué pasó? Redes a reventar, llenas de peces, como yo creo no habían visto en su vida, a tal grado que le chiflan ahí: Juan, Jacobo, vengan a ayudarnos. Y dice el texto, ¿verdad?, que ambos retacaron su barca de peces, lleno. Pero lo que me admira, por supuesto que el milagro es admirable, sorprendente, es la reacción de Simón. Un hombre rudo, un hombre ordinario, un hombre trabajador, pero también un hombre sensible a la voz de Dios. ¿Qué dijo? Yo no hubiera, o sea, Jesús, bueno, él conocía a Simón, pero a mí me sorprende la respuesta de Pedro. A lo mejor Pedro se hubiera enfocado en los peces, se hubiera dicho: nos va a caer la pura lana ahorita, Señor, debería ser socio con nosotros, no sé. Pero Simón le embarga un temor reverente, que dice Lucas, se puso de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Y es extraordinario, hermanos, porque Jesús no estaba buscando al mejor, no estuvo buscando al más santo,
A lo mejor al que socialmente pareciera más entregado a Dios. A lo mejor al que socialmente fuera más influyente, que tuviera más habilidades, que fuera una persona reconocida por su vocación al servicio de Dios. Jesús escogió 12 hombres ordinarios y con esos 12 trastornó al mundo. Así que Jesús no te está buscando porque seas otra onda. No te está buscando porque eres el youtuber del momento, no te está buscando porque eres el influencer, no te está buscando porque todo el mundo te conoce y todo el mundo quiere estar junto a ti, no te está buscando por tus habilidades, no te está buscando por tu dinero. Jesús busca aquel que tiene un corazón dispuesto. Y entonces Simón Pedro es un hombre que reconoce su condición. Y quizá tú mismo dices, bueno, a mí me gustaría o yo quisiera, he sentido el deseo, me atrae, me parece bueno, pero y encuentras un montón de obstáculos que son válidos y por supuesto que pueden ser reales. A lo mejor ni eres el más devoto, ni has leído la Biblia de hace mucho tiempo, ni te has acercado a Dios así con mucho corazón, ni eres el que se aprende todos los versículos. Pero quiero decirte que aquí lo importante, hermanos, es que Jesús hace un llamado personal a cada uno de ellos, a pesar de que Él ya los conoce. Sabe quiénes son. Jesús llamó a Simón Pedro y él sabía que le iba a negar 3 veces la noche que fue entregado. Jesús llamó a Jacobo y a Andrés y sabía que esa noche ellos iban a esconderse, a huir y lo iban a dejar solo para enfrentar su pasión. Jesús también sabía que Juan era el único que iba a estar al pie de la cruz en ese día tan difícil para nuestro Salvador. Y con todo y eso, Él los llamó. Así que no pongamos pretextos, no miremos obstáculos, no miremos lo que nosotros podemos hacer, miremos lo que Dios puede hacer por la fe en tu vida y en mi vida. ¿Sabes? Estas personas, Pedro, Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, eran hombres ordinarios que descubrieron que podían ser extraordinarios cuando respondieron al llamado de creer y de seguir a Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces, si tú padeces este síndrome del aburrimiento en tu vida, yo te digo una cosa: ¿quieres experimentar algo nuevo? Responde al llamado del Hijo de Dios de creer y de seguirle a Él. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Así que, hermanos, amigos, Él quiere hacer de tu vida monótona y rutinaria algo extraordinario. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 4, por favor. Versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Vuelvo a repetir, los discípulos eran personas ordinarias cuyas vidas se volvieron extraordinarias al conocer y responder al llamado de seguir a Jesús. Jesús murió. Pedro le negó. Jacobo y Andrés lo dejaron.
Juan ahí medio de lejitos, ahí estaba en la cruz. Pero mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué ocurría? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esos ordinarios se volvieron extraordinarios porque creyeron y respondieron al llamado que el Hijo de Dios les hizo de seguirle y de ser pescadores de hombres. Hermanos, hoy muchos quieren ser influencers, quieren influir a otros, pero quiero decirte que en el reino de Dios el ser influencer no significa ser el más famoso, el que más seguidores tenga en las redes, sino cómo afectamos positivamente la vida de quienes nos rodean. Hermanos, esos 12 ordinarios impactaron su mundo a tal grado que tú y yo hoy seguimos leyendo lo que ellos escribieron, guiados por el Espíritu Santo. Y hoy perseveramos en la doctrina de los apóstoles al leer y estudiar las Escrituras. ¿Te imaginas? 20 siglos después, hombres ordinarios influyendo en nuestras vidas en el poder de Dios. El impacto que Jesús causó en la vida de estos discípulos no solo les brindó la voluntad de experimentar cosas extraordinarias, pues casi todos los días. Tú lees el Evangelio de Marcos y en algún momento ven a un leproso ser sanado, y ven a un paralítico que camina, y después ven a una niña muerta que resucita, y ven al maestro, al que enseña la palabra de Dios, conviviendo con los pecadores y gente nefasta para la sociedad. Y luego ellos pueden ver cómo el pan se multiplica. Y después vuelven a ver cómo Jesús, ¿verdad?, es seguido por multitudes. Una vida extraordinaria. Mira, si tu fe es aburrida, perdón, pero es tu problema. Porque el Jesús que yo conozco no es aburrido. Es extraordinario, es hermoso. Es digno de ser amado, de ser seguido, de ser servido. Depende de ti, de cómo respondes a este llamado, porque algo extraordinario, mi querido hermano y amigo. Hoy Jesús también a ti, de manera personal, te está haciendo un llamado para que creas en Él y le sigas. Y estos 4 que estamos hoy mirando el texto, dejando todo, le siguieron. ¿Qué tienes que dejar para seguirle? Y no dejes a tu mujer, ¿verdad?, y la abandones. No. Se trata de que respondas con fe y le sigas. Y estos 4 no solo trastornaron su mundo, lo dieron todo. Andrés, según la tradición de la iglesia, murió crucificado. Y cuando iba a ser crucificado dijo: ha llegado el día más esperado y más feliz de mi vida. Jacobo, hijo de Zebedeo, Hechos nos relata que bajo una persecución de Herodes
fue atravesado por una espada y murió. Simón Pedro, dice la tradición que murió crucificado. Y él dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Y murió de cabeza crucificado. Solo Juan murió de anciano, lleno de días, sirviendo al Señor. ¿Te has encontrado con Jesús? Él te está llamando. Y es tu respuesta lo que va a hacer la diferencia. Porque Jesús llamó a muchos, pero muy pocos respondieron y lo siguieron. Ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son el que por ellos van. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son, dijo Jesús, los que lo hallan. ¿Cómo vas a responder hoy? Es tu decisión. Y mira, un primer paso es para salvación, y qué padre. Y muchos de nosotros hemos respondido para salvación a Jesús. Pero la vida a veces sigue siendo aburrida, no tiene identidad, no tiene una imagen, no tiene un propósito. Jesús quiere darle eso. Y mira, así como estás hoy, así como eres hoy, no pongas pretextos. Jesús te recibe como estás, porque sabes, la obra es de Él. Y si en el pasado le fallaste, en el pasado has tomado malas decisiones, en el pasado escuchaste la palabra y no respondiste como tú sabías que tenías que responder, yo te digo una cosa: Jesús da una nueva oportunidad. Pero responde a ese llamado. Cree en Él y síguele. Deja todo. Que Él sea el Señor y el Salvador de tu vida. Y no es que te va a venir a echar a perder la vida, al contrario. Vas a dejar ese síndrome, ¿verdad?, del aburrimiento, el síndrome de bore out, y vas a pasar a una vida extraordinaria. Cierra tus ojos. Terminemos con una oración. Señor, en esta tarde hemos visto en tu palabra cómo hombres ordinarios experimentaron una vida extraordinaria cuando creyeron y respondieron al llamado que tú les hiciste. Venid a mí, dije Jesús. Beban de mí, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Señor, muchos en su experiencia cristiana es una experiencia aburrida, pero no es problema tuyo, es problema de nuestra forma en que pretendemos seguirte. Aquí vemos, Señor, que Juan, Pedro, Jacobo, Andrés, dejándolo todo, te siguieron. Señor, en esta mañana aquí vemos muchos que quizá vemos obstáculos. Sentimos que nos falta, que no somos tan fieles, que no somos tan buenos cristianos como nos dicta a veces, Señor, la sociedad. Lo que tú quieres es un corazón dispuesto. Y Señor, venimos como Pedro. Nos hincamos delante de ti para decirte, a lo mejor, apártate de mí porque soy pecador. Pero tú le dijiste, no temas. Desde hoy serás pescador de hombres. Señor, tú nos invitas a venir delante de ti. Y así como estamos, venimos. Perdona, limpia, restaura nuestras vidas. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Queremos caminar contigo y que nuestras vidas reflejen lo extraordinario que es Jesús, nuestro Salvador.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así como estamos con los ojos cerrados, quédate así con tus ojos cerrados. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día. Y no importa que hayas estado en la iglesia todos estos años, si tú hoy el Espíritu te pone convicción de que no has entregado tu vida a Jesús, de que no le perteneces, de que no has respondido a ese llamado, yo te animo a que lo hagas el día de hoy. Si tú eres creyente, tienes años de saber la palabra, pero tu vida es ordinaria, es aburrida, yo te animo en el nombre del Señor a que escapes de esa vida monótona y aburrida y respondas al llamado de Jesús de creer y seguirle. Así como estás, así como eres, lo demás Él lo hará. Señor, tú conoces los corazones, te pido que obres en cada uno de ellos y que podamos ser discípulos de ti, nuestro amado Jesús. En el nombre tuyo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta palabra pueda levantar y animar tu vida. Es la palabra del Señor que va a operar en tu corazón. Adelante, hermano Hugo.